Bienvenidos a Racionalmente Irracional. Quiero pensar con una historia. ¿Recuerdan la profecía maya del fin del mundo del 21 de diciembre de 2012? Claro. No sucedió. ¿Recuerdan el apocalipsis del Y2K? Correcto. No sucedió. Paul Bigley, un evangelista cristiano, anunció que el día del juicio final sería el 21 de diciembre del 2020. ¿Sí? No sucedió. Pero luego el mismo Bigley dijo que los mayas eran disléxicos y que el tema no era el 2012, era el 2021. 2026. No sucedió. Pero el fracaso de estas profecías no desalentó a los seguidores. Muchas profecías fallidas o promesas incumplidas reafirman el sistema de creencias que las sostienen, pero también funciona en el día a día. En When Prophecy Falls, un libro de 1956, Festinger, Ricken y Sachsen dicen que es la disonancia cognitiva, esa desarmonía interna que se crea cuando las cosas no suceden como crees que van a suceder, lo que justifica el que sigas pensando que la profecía funcione en algún momento. Bueno, de eso va el programa de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de la disonancia cognitiva, o como le decimos en Ecuador, no estoy equivocado, estoy mal interpretado. Sin las explicaciones correctas, lógicas, ustedes van a buscar explicaciones. Si ustedes no encuentran explicaciones, entonces las van a crear. Y el tema es que es personal. Es personal, porque la verdad es que cuando se trata de uno mismo, uno rara vez se equivoca. Yo nunca me equivoco, los demás se equivocan. Sí. Spoiler, todos nos equivocamos. Estar equivocado es parte de la condición humana, pero desde la perspectiva abstracta, todos podemos aceptar que los otros se equivocan, pero cuando se trata de uno, yo no me equivoco. ¿Por qué? Porque la especie humana es falible, los demás se equivocan, pero yo aquí y ahora no estoy equivocado y esas abstracciones desaparecen. La verdad es que cuando se trata de uno mismo, uno no se equivoca. ¿Y por qué? Porque es difícil admitir que no te equivocas. El director de Personality, Emotion and Social Cognition Lab de la Universidad de Houston dice que tú no haces conciencia de tu incorrección porque teoría de disonancia cognitiva. Bueno, definamos la disonancia cognitiva. A ver, disonancia cognitiva es el conflicto entre dos creencias. Por ejemplo, creer en una religión monoteísta, pero también creer en brujería, supersticiones, en el horóscopo o en agüeros. Una disonancia cognitiva también es creer el conflicto entre dos comportamientos, ¿no? Criticar al influencer que es candidato, pero luego vas y votas por el influencer que es candidato. O una disonancia cognitiva es el conflicto entre un comportamiento y una creencia. Por ejemplo, creerte honesto, pero mentir eventualmente. Hay una frase que repetimos sin pensar, yo sé lo que quiero, pero si te dijera que la mitad de lo que crees que quieres, en realidad lo quieres porque no soportas contradecirte a ti mismo. Vamos a la historia. En 1957, Festinger define disonancia cognitiva como esta tensión mental que ocurre cuando tienes dos ideas que no encajan entre sí, ¿no? Esta disonancia te genera disconfort, te genera ansiedad, te genera incertidumbre. Odiamos la incertidumbre, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos reducir la incertidumbre. Cuando tú buscas reducir la incertidumbre, tú rechazas información nueva que confronta alguna creencia. La motivación para reducir la disonancia cognitiva te lleva a crear nuevas narrativas que justifiquen, expliquen, disculpen el conflicto. Hay otra manera de verlo, y es como lo plantea el psicólogo Paul Bloom en un libro sobre la historia de la mente humana, y él dice que el tema es que nos gusta ser consistentes, ¿no? Y una disonancia cognitiva implica una inconsistencia. Y cuando tus acciones chocan con tus creencias o con tus preferencias, se genera esta incomodidad, esta disonancia. Entonces, cuando se genera la incomodidad, sientes en la necesidad de cambiar algo para que todo vuelva a tener un sentido lógico. Y de hecho, viene un dato curioso porque esta teoría nace de una secta, ¿no? Leon Festinger estudió a un grupo que creía que el mundo iba a terminar en 1954 y cuando no ocurrió, ¿qué hicieron? ¿Renunciaron? No. ¿Se dispersaron? Se volvieron, al contrario, se volvieron más fanáticos y dijeron, Dios nos salvó
por nuestra fe. Ese es el corazón de la disonancia cognitiva. Cuando la realidad contradice nuestras creencias, inventamos una historia para salvar nuestras creencias. Hoy vamos a hablar de las disonancias cognitivas. Vamos a hablar de por qué justificamos decisiones, buenas o malas, por qué compramos cosas que no necesitamos, por qué defendemos ideas indefendibles y por qué nos enamoramos de narrativas que nos hacen daño. Y no solamente desde la psicología, ¿no? Vamos a integrar filosofía, marketing, política, neurociencia, neurocomunicación e incluso la vida cotidiana. Pero antes de arrancar, tengo que pedirles y recomendarles que se suscriban a nuestra página web moguldesarrollo.com, que nos sigan en nuestras redes sociales X, LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram como @moguldesarrollo, y si quieres ver nuestro contenido y si quieres ver solamente el podcast, @racionalmenteirracional. Vamos a ver, al día tomas algo así como 35.000 decisiones. 99.9 de esas decisiones son de carácter subconsciente. Por eso los sesgos mentales, los atajos mentales, las heurísticas o las historias, los relatos que te ayudan a tomar decisiones, incluso decisiones que chocan con esas ideas preconcebidas que tenías o que chocan con tus valores o que chocan con tus prejuicios. Por ejemplo, ustedes cambiarían oro por hierro. Si yo les digo, dame tu oro y a cambio te doy hierro, ¿qué? Ustedes dirían, sí, por supuesto, ¿cuál sería? No creo que oro por hierro. El hierro vale menos que el oro, sería un pésimo negocio. Pues en 1813 unas mujeres cambiaron oro por hierro, y esta es la historia. En 1813, Federico o Guillermo III de Prusia le declara la guerra a Francia, a Napoleón. Pero Prusia venía debilitada económicamente, era un estado débil después de haber perdido la mitad de su territorio frente a las guerras napoleónicas. Entonces, ¿cómo financiar esta guerra? Ahí aparece la princesa Marianne. La princesa Marianne, que era una nacionalista antinapoleónica, ella dijo, bueno, vamos a pedirle el oro a la nobleza, a las mujeres nobles prusianas, y generó una frase que se las ponemos aquí, que está en alemán, que no puedo pronunciar, pero que decía que era un llamado a las princesas reales para que entreguen oro a cambio de hierro. ¿Y qué es lo que hacía? Apelaba al patriotismo de estas mujeres, ellas entregaban sus joyas en oro y a cambio recibían una réplica de la joya que habían entregado, pero en hierro, con una inscripción que decía Gold gab ich für Eisen, que significa di oro por hierro. Eso mejor lo ponemos en la descripción. Sí, mi alemán no es bueno. Para que lo puedan leer. ¿Y la disonancia cuál era? Bueno, la disonancia es que para la sociedad prusiana del siglo XIX, exhibir la joyería en hierro era una muestra de patriotismo, era una muestra del sacrificio que estabas dispuesto a hacer por el poder, era una muestra de poder como tal, representaba estatus, y por el contrario, si seguías usando tus joyas con oro, era una demostración de traición a la patria. O sea, podrías ajustar la disonancia para persuadir, ¿no? Ciertamente. Cuando Festinger descubrió que aparece un malestar cuando tenemos dos ideas que chocan, y la ciencia confirmó que necesitamos evitar la disconformidad y necesitamos sentirnos consistentes, quedó claro que la disonancia es una herramienta. De hecho, Nietzsche lo anticipa 100 años antes, cuando dijo, no soportamos la verdad, necesitamos ilusiones para vivir. La disonancia cognitiva es en parte esta suerte de ilusión que nos mantiene funcionales. Por ejemplo, cuando piensas, quiero ahorrar dinero, pero ves el último iPhone y decides comprarlo y luego piensas, bueno, Dios proveerá. Claro, y eso no es fe, ¿no? Eso es disonancia cognitiva, evidentemente. Totalmente. Es que terminas construyendo una narrativa, terminas construyendo un relato, terminas construyendo una historia para acomodar esta situación. Es más, las historias que no obedecen a una causalidad, a una relación causa-efecto, a una causalidad de tipo estructuralista, lo que sucede es que esa disonancia cognitiva termina matando la historia.
Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Yo digo que estamos condenados a justificarnos. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué existe la disonancia cognitiva? Y la respuesta psicológica podría ser porque el cerebro necesita coherencia para sobrevivir. No verdad, lo que necesitas es coherencia. Ciertamente, hay un ejemplo clásico de la disonancia cognitiva. En 1959 le dieron una tarea muy aburrida a unos sujetos con quienes estaban experimentando. Les dijeron que voltearan clavijas en un tablero agujereado. ¿No? Tenían que, durante una hora, voltear clavijas. Pero luego a unos les dieron $1 por voltear clavijas una hora, a otros les dieron $20 por voltear clavijas una hora. Y les pidieron que emitieran, que a un grupo nuevo que llegaba les dijeran qué tan divertido había sido voltear las clavijas. Pues resulta que quienes recibieron solo $1 dijeron que voltear clavijas era mucho más divertido que quienes habían recibido $20. ¿Por qué? Porque probablemente quienes recibieron $1 necesitaban justificar el haber pasado una hora volteando clavijas y no sentirse como idiotas por recibir solamente $1, ¿no? Disonancia cognitiva. 100%. Veamos algunos ejemplos prácticos para ver cómo funciona la disonancia. En 1847, los médicos transmitían enfermedades por no lavarse las manos. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Los médicos se indignaron al que les hayan dicho que ellos estaban transmitiendo enfermedades, ¿no? Entonces decían, las manos de un médico no pueden matar. Obvio, no pueden entonces decían, no somos sucios, es imposible que nosotros matemos pacientes, aunque la evidencia era clara. Pero aceptar la evidencia implicaba reconocer una culpa, ¿no? Entonces la disonancia fue más fuerte que la ciencia. Este ejemplo lo revisamos anteriormente en otro capítulo del podcast. Es correcto. Vamos a un ejemplo más cotidiano. Vamos. Cuando tú le preguntas a los conductores si saben manejar, 93% de las personas que conducen dicen sé manejar mejor que el promedio. Estadísticamente podría parecer imposible, ¿no? Pero 93% dice que maneja mejor que el promedio. Imposible pero necesario, porque si aceptas que no manejas bien, debería aceptar que eres inseguro o que estás ansioso o que existe un riesgo percibido, no se van a querer embarcar contigo. Así que tu cerebro prefiere crear una ficción útil antes que una verdad incómoda. Vámonos a la parte política, ¿no? Cuando un político que admiras comete corrupción, ocurre un fenómeno de lo más interesante, ¿no? Primero, ignoras las evidencias. Segundo, reduces la gravedad de lo que hizo. Tercero, puedes culpar lo que están diciendo a una campaña sucia en contra del político. O por último dices, los otros son peores, ¿no? La disonancia entre creo en él e hizo algo mal se resuelve protegiendo la creencia. Otro ejemplo, conversando con un empresario que hablaba acerca del mérito de su éxito, lo confronté con la realidad de que él había heredado varias empresas. Entonces él no cambió su opinión, cambió la narrativa y dijo, no cualquiera sabe administrar lo que recibe, el mérito es mantenerlo. Cuando compras un bien, ¿no? Un auto, un celular, una laptop, tu cerebro entra en un proceso automático de racionalizar la compra para no sentirte tonto o que cometiste una equivocación en la compra. Por eso buscas reviews que confirmen tu decisión, no para informarte, sino para reducir la disonancia. Incluso las empresas se preocupan siempre de que tú reduzcas la disonancia para que te sientas feliz con la compra, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, una marca es en realidad una identidad, es parte de tu identidad, ¿no? Es como el espejo en donde te reflejas. Apple no solo vende teléfonos, vende pensar diferente. Tesla vende futuro. Nike vende el just do it y la superación personal, ¿no? Cuando alguien critica una marca favorita, cuando alguien critica mi Apple, me indigna. Porque no siento que están criticando a Apple, siento que me están atacando en mi identidad, ¿no? Es una suerte de disonancia protectora. Bueno, uno de los trucos que normalmente usan o que existe es jamás venderte un producto, siempre es venderte la decisión correcta, porque tú lo vales, ¿no? Dice L'Oreal. La traducción psicológica es, si compras esto, eres coherente con tu valor como persona. Ahora, ¿por qué funcionan las ofertas?
porque justifican decisiones impulsivas, racionalizan el impulso. Lo compré porque estaba de promoción. Disonancia reducida. Vamos un poco a la disonancia en el área social. ¿Por qué alguien se queda en una relación que le hace daño, ¿no? En una relación tóxica? Porque aceptar que debe irse implica también aceptar que perdió el tiempo, que cometió un error o que se equivocó en confiar. O quién sabe que se equivocó en no hacerle caso a las 20.000 personas que le decían que no tenía que estar con esa persona, ¿no? La mente prefiere proteger el ego a proteger la vida. Fromm decía que preferimos una ilusión estable a una verdad incómoda. Por eso mucha gente prefiere relaciones dudosas. La coherencia emocional vale mucho más que la realidad objetiva. Cuando no seguimos nuestros sueños, justificamos. No tengo tiempo, no es el momento, esto es para otras personas. Es más fácil ajustar la ambición que enfrentar el miedo. Y con eso viene el fanatismo y el sentido de pertenencia. Sartre decía, el infierno son los otros, ¿no? Pero la disonancia dice lo contrario, mi grupo es el cielo, los otros son el infierno. El fanatismo es disonancia convertida en identidad tribal. Lo vimos en los episodios 1 al 4 sobre polarización y lo enfocamos también en el episodio 25 donde vimos el antídoto contra la polarización. A ver, has hablado de identidad tribal. Polarización. La polarización utiliza tu disonancia. Y la respuesta es que sí, hay ejemplos que lo confirman. En el episodio sobre corrupción, además, dijimos que la disonancia moral en la generalización de la corrupción funciona como un mecanismo psicológico donde cada uno de ustedes experimenta una tensión interna al tener que conciliar sus valores, sus principios morales con los actos de corruptos que ven que se realizan o que ven normalizados en el entorno. Por ejemplo, más de una persona ha utilizado la excusa, es que todo el mundo lo hace. ¿No? La viveza criolla es un ejemplo de justificarte a través de disonancia cognitiva, el pasarte un semáforo o saltarte una fila, todo el mundo lo hace, le hago daño a muy poca gente. Esto reduce tu culpa, esto facilita la continuidad de una conducta corrupta, hay que tener atención con ello. Y las redes sociales son la dopamina cognitiva, porque premian contenido que reduce disonancias identitarias, memes, indignación, validación tribal. Cada like es un bálsamo psicológico. Los algoritmos están diseñados para reducirnos la disonancia. Si crees algo, te muestra contenido que confirma lo que ya crees. Es como tener un espejo que te dice, sí, tienes la razón, sí, eres brillante, sí, compra eso. Cuando un video puede ser falso y al mismo tiempo parecer más real que la realidad, la disonancia se vuelve política. Por ejemplo, un deepfake que circula y el fan dice es falso. El opositor dice es evidente que es real. Ambos eligen lo que reduce su disonancia. Y de quienes consultan a la IA, la mitad no quiere respuestas objetivas, quiere respuestas que encajen con lo que esperaba. ChatGPT, ¿verdad que mi ex era tóxica? ChatGPT, ¿cierto que mi emprendimiento va a triunfar? La IA puede personalizar el mensaje perfecto para tu disonancia. Si eres indeciso, última oportunidad. Si amas la validación, el más vendido del país. Si te crees racional, estudios demuestran. Es disonancia on demand. Tu ex era tóxica. Hagamos una pausa, porque la gestión de la disonancia cognitiva no es un simple autoengaño verbal, porque parecería que estamos diciendo simplemente que creamos una nueva historia en la cabeza para justificar cosas, pero no. Digamos que es un reajuste de los bucles predictivos que estabilizan el yo. Yo les decía, frente a los estímulos sensoriales externos que recibimos, el cerebro desarrolla una predicción de qué es lo que debiera suceder con ese estímulo, ¿no? Cuando el estímulo y la predicción no coinciden, hay una disonancia cognitiva. Entonces, tu cerebro ajusta la información que tiene en la cabeza y la acomoda para que las cosas vuelvan a tener coherencia, vuelvan a tener sentido lógico. Ahora, ¿cómo podemos detectar la disonancia, ¿no? Hay 3 señales claras. Primero, te molesta una idea sin siquiera haberla analizado. Sientes que alguien te atacó, pero en realidad cuestionó tus ideas. Te molesta la información antes de analizarla, o sientes la necesidad de justificarte muy rápidamente, ¿no? Sientes urgencia
por explicar tu decisión. La disonancia cognitiva no solo explica por qué pensamos como pensamos, explica por qué somos como somos. Porque no somos animales pensantes, somos animales sensibles, emocionales, que piensan. Es que no es un error humano, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. Sí, en la visión de David Eagleman, un neurocientífico que hemos citado, amigo ya de la Amigo casa. de Amigo de la casa. Amigo de la casa. Nuestro cerebro no es rígido, no es un sistema rígido que tolera errores, sino es un sistema plástico que se ajusta, que se reconfigura minuto a minuto. La idea es maximizar la coherencia entre el flujo sensorial externo y los modelos internos que tenemos construidos, lo que indica que la disonancia cognitiva de la que estamos conversando es una suerte de desajuste temporal. Pero la clave está en esto, es desajuste temporal. En algún momento eso dispara ajustes sinápticos y reetiquetados narrativos. Así, la atención de la que describe Festinger, quien acuña el término, puede leerse como una suerte de error de predicción a gran escala. Cuando la conducta, digamos que es fumar, se contrapone o desmiente la creencia previa de hace daño. Entonces dices, pero es solo un pitido, es solo un poquito. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro, cada uno de nuestros cerebros va a reorganizar el peso de importancia de la información que tiene, va a omitir alguna información, va a alterar la percepción de riesgo, todo para reducir este conflicto entre redes que codifican tu identidad, tu placer y tu autocuidado. Y hablar de esta disonancia nos lleva a la idea de racionalmente irracional. Así es. Porque cuando arrancamos este podcast, Mogul, Visión de Desarrollo, nos propusimos analizar temas para descubrir insights, proponer soluciones creativas, generar conversaciones. Queríamos llegar al kit de la política, la economía, el dinero, el comportamiento, la mente, para revelar cuál es la lógica que hay detrás de lo que manda en el mundo real. Y encontramos que hay un denominador común. Y ese denominador común pasa por disonancia cognitiva, que ahora, parafraseando a Dana Riley, lo hemos llamado racionalmente irracional. Y por eso, a partir de ahora, seremos Racionalmente Irracional, un podcast de Mogul. Bueno, con esto nos vemos en el próximo episodio de Racionalmente Irracional. Y si sienten que algo de esto no aplica a ustedes, felicitaciones porque están en disonancia cognitiva. ¿En esa cámara o en esta cámara? En cualquiera de las dos, están en disonancia. Nos vemos en el próximo episodio.